porque se está formulando, acordando, negociando el Pacto por México, donde estarán incluidas reformas estructurales, de manera especial 3, y la señaló desde el día 1 de diciembre, la reforma hacendaria, la reforma energética y la reforma social, o al sector social, o a la seguridad social. La pregunta que ahora nos hacen es: ¿y cuándo se presentan estas reformas? Ahí también el 1 de diciembre dijo que estas ameritan de negociación, acuerdo, consenso y foros donde se tome en cuenta todos aquellos que tienen que ver con el tema. Trátese de beneficiarios, usuarios, académicos, organizaciones, cámaras, etcétera, etcétera. ¿En qué etapa estamos? Estamos en la etapa precisamente de hacer estas audiencias, foros, convocatorias para que se opine al respecto. Nos preguntaban sobre la reforma hacendaria. No hay que confundirla con la reforma fiscal. La reforma hacendaria incluye la reforma fiscal, que es la reforma a los ingresos, la reforma al gasto, la reforma a la deuda, la reforma al sistema financiero y la reforma que llamamos de federalismo fiscal o a las leyes de coordinación fiscal. Esos son los 5 grandes ingredientes, por definición, de lo que es una reforma hacendaria, en contrapartida a una reforma fiscal que solo se limita a uno de estos 5 elementos. Y la reforma fiscal tiene que ver con el régimen fiscal de Pemex, que está sujeto a impuestos, productos, aprovechamientos, renta, y de esta manera se entrelaza la reforma hacendaria con la reforma energética, que tiene como propósito hacer más eficiente a Pemex y hacer más eficiente a la Comisión Federal de Electricidad, y no como erróneamente se dice, que tiene como propósito nacionalizar o desnacionalizar o privatizar a Pemex. De ninguna manera. Se trata de hacerlo más eficiente sin dejar a un lado la rectoría del Estado. Entonces, estas 2 reformas están interrelacionadas, están vinculadas. La reforma energética pasa por la reforma al régimen fiscal de Pemex. Entonces, se harán estas, repito, convocatorias, audiencias, foros, consultas, se confirmará o conformará la naturaleza de la reforma hacendaria y después se enviará al Congreso. Pero no se puede enviar al Congreso sin hacer primero estas necesarias audiencias, consultas, foros que ya se anunciaron, repito, desde el día 1 de diciembre. Mayeli Cortés. Sí, señor, yo quisiera que me precisara desde su punto de vista, en la parte fiscal, ¿sería necesario homologar el IVA para que incluyera incluso medicinas y alimentos? Y en la parte energética, ¿sí sería necesaria una reforma constitucional? Mire, en la parte fiscal hay que incluir impuestos. Y en los impuestos hay que incluir impuestos directos, impuestos indirectos. Se va a tocar toda la gama de impuestos. En los impuestos directos, el más importante es el impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta tiene 2 variantes: el impuesto sobre la renta a las personas físicas y el impuesto sobre la renta a las personas morales o empresas. En los impuestos indirectos, pues está el IEPS, está el IVA, y cada uno tiene temas que se han propuesto. En el impuesto sobre la renta, por ejemplo, está el tema de las deducciones, el tema de la consolidación, el tema
de lo que algunos llaman gravámenes especiales o regímenes especiales o paraísos fiscales. Hay propuestas por varios grupos en todos estos temas, pero ahí no se agota la reforma fiscal, porque casi un 30% de los ingresos, o sea, del fisco, acuérdense que fiscal viene de fiscus, fiscus es una canastita que pasaban los romanos para cobrar impuestos, o sea, lo fiscal tiene que ver con los ingresos, tiene que ver con los impuestos, pero les repito, casi un 30% tiene que ver con impuestos que vienen de Pemex. No todos tienen la categoría de impuestos, algunos sí, como el IEPS, etcétera, pero otros tienen categoría de productos, aprovechamientos, rentas, que también son parte de los ingresos y que también serían parte de la reforma fiscal. Y otro de los temas ineludibles es el del aumento de la base gravable, que a su vez está relacionado con los paraísos fiscales, pero también con la administración tributaria, o sea, con el SAT, o sea, con mejores métodos para evitar evasión fiscal y elusión fiscal. La evasión fiscal se da cuando la gente deliberadamente no paga, evade. La elusión fiscal se da cuando las personas y las empresas declaran, hacen su declaración de impuestos, pero aprovechan los agujeros que tienen las leyes para declarar en cero. En el año de 1988, cuando apareció el impuesto sobre los activos, la cifra era que 70% de las empresas que declaraban en cero. Entonces se vio la necesidad de tener un impuesto mínimo y apareció el impuesto sobre los activos netos, es el ISAN, que después fue cambiado por el YETO. Actualmente hay muchas empresas que aprovechan los hoyos que existen en la legislación y de esa manera hay elusión fiscal, que si se suma a la evasión fiscal, pues nos da un monto interesante de ingresos que debieran de estar en el fisco, razón por la cual la administración tributaria tendrá que coordinarse para que en estas leyes se reduzca el número de agujeros, como les llaman, o de hoyos fiscales, para que no haya tanta elusión, pero al mismo tiempo tener coordinación con los estados, con las oficinas fiscales de los estados, para disminuir la evasión. Esos son temas ineludibles de una reforma fiscal que no agota la reforma hacendaria. Notimex, señor. Elizabeth Rodríguez de Notimex. Sí quisiera hacerle dos preguntas. Una, en específico sobre el impuesto al valor agregado. ¿Se va a aumentar? ¿Se va a aumentar a medicinas y a alimentos? ¿O qué se está pensando en este impuesto en específico? Y por otra parte, si ya están los cabildeos, ¿sí se presentarían las propuestas de reforma energética y hacendaria y fiscal en este próximo periodo que viene del Congreso? Gracias. A ver, si se están haciendo o se está proponiendo que se hagan audiencias, consultas, foros, pues no podemos prejuzgar al respecto. Porque imagínese una negociación con prejuicios o foros con prejuicios, pues ya no es lo mismo que foros y consultas abiertas para escuchar. Porque si desde ahorita ponemos linderos, ponemos límites, pues no tendría los mismos frutos y los resultados que esperamos, que es escuchar, repito, a las autoridades, a los académicos, a las cámaras, a los gremios, a los que tienen que ver con el problema. De manera que no prejuzguemos ahorita.
De otra manera, pues no tenemos los mismos resultados. No podemos prejuzgar. Imagínense que ya tuviéramos lo que se va a hacer en cada uno de estos frentes, pues la pregunta sería, ¿y para qué nos convocas si ya sabes lo que vas a hacer? Como que no sería la forma más afelpada, aterciopelada de hacer estas consultas. Con todo, senador, gracias.